Hola gente, bien, hoy me gustaría hablar de un problema que en tiempo presente está ocurriendo específicamente en un país, pero que no lo veo muy distinto de algo a lo que se están enfrentando o se van a enfrentar en poco tiempo muchos de los países que, hablando rápido, podemos llamar occidentales. Concretamente me estoy refiriendo a la caída de la natalidad en Japón y los problemas que eso les puede traer. Como para que se den una idea, dicho país lleva aproximadamente 13 años de caída consecutiva en su población, pasando de unos 128 millones en el año 2009 a 125 millones de habitantes en el año 2023. Este tema no es un asunto que simplemente estemos contemplando en estos ambientes, sino que ya el propio primer ministro tuvo que salir a hablar explicando que se encuentran en este momento en un punto de quiebre y que la solución a este problema se tiene que dar ahora o nunca. De lo contrario, por el desequilibrio, podrían dejar de ser funcionales como sociedad. ¿Cómo surge este problema? Bueno, sobre todo en Internet hay varias fuentes, videos y artículos, o incluso también comentarios de esas publicaciones en las que hay cierto tipo de teorías que se repiten una y otra vez intentando encontrar el motivo de este problema. A ver, como uno de los primeros puntos podemos decir que esto es un problema por un desequilibrio poblacional que convierte a la economía del país en insostenible. Por un lado, aumentó mucho la esperanza de vida, pero por otro hay pocos jóvenes y de esa pequeña fracción joven no todos trabajan como para poder sostener a los ancianos. A la pregunta de por qué cada vez nace menos gente y por lo tanto hay menos gente joven, se dan diferentes tipos de respuestas. Según algunos, el problema tendría que ver con que hay una disciplina laboral muy estricta y eso obligaría a muchos a retrasar los matrimonios, lo cual habría disminuido la posibilidad de tener hijos. También el tipo de disciplina podría influir en lo que se planea a futuro y lo que no. Dicho de otra forma, algunos consideran que el problema es que en ese país buscan tener todo planeado y no son un poco más espontáneos en sus decisiones, lo cual habría llevado a una inseguridad para decidirse a formar familias. Un tercer motivo que se da es la entrada de las mujeres a la fuerza laboral, lo cual las habría hecho interesarse por ese modo de vida relacionado con el trabajo y así habrían dejado el modo de vida típico formando familias. Nuevamente, relacionado con todo lo laboral, podemos encontrar un motivo simple como por ejemplo el alto costo de vida, lo cual determina que no den las cuentas para nuevos integrantes. Otro punto que puede estar tranquilamente relacionado con todo esto es la distribución de la población. Ciertas ciudades importantes crecieron mucho en las últimas décadas y puede que eso sea un factor a tener en cuenta porque el masivo movimiento de pobladores hacia esas áreas puede haber cambiado el modo de vida de muchos. Estos suelen ser los puntos típicos que uno se puede encontrar en este tipo de fuentes. Ahora, me gustaría agregar un punto más, que se me ocurre por relacionarlo con el contenido de mi canal. A ver, hace un tiempo hice en el canal un video sobre cómo vivían los samuráis y lo que creían y lo que hacían en general, y me encontré que Japón tiene, en mi opinión, una etapa bastante respetable durante el siglo XIX, en la cual tuvieron que maniobrar frente al mundo, pero al mismo tiempo lo hicieron con una especie de proteccionismo que les permitió cuidar su tradición, su cultura, sus costumbres que vienen desde hace aproximadamente 1000 años. Posteriormente a eso, Japón llega al siglo XX y posiblemente en la segunda mitad, si bien no deja entrar demasiada gente de otros territorios en su espacio, sí que es cierto que toma aspectos culturales occidentales y termina, podríamos decir, haciendo una mezcla. Y una cosa que me llama la atención es que a día de hoy lo podríamos considerar un país con una gran indefinición religiosa, que es o bien en lo que ya estamos nosotros o hacia lo que estamos yendo. Esto para mí puede también ser un factor importante en este asunto del que estoy hablando, porque al menos en nuestra sociedad o en nuestra cultura podemos llegar a entender, si profundizamos en el asunto, que lo religioso nos mostraría que hay un camino fácil o cómodo y otro camino correcto, pero tal vez más difícil.
y posiblemente este camino más espiritual nos haría seguir ese camino más incómodo, pero que sería mejor para el ser humano. Entonces el hecho de que en un lugar eso se haya dejado totalmente de lado, para mí también puede ser un factor por el cual es más fácil el trabajo y ciertas comodidades y cuestiones así, y no tanto el formar una familia. También se me ocurre relacionarlo con temas sociológicos básicos, como por ejemplo cambios en modas o ideologías que generan desentendimiento entre hombres y mujeres, o sea, algo parecido a cosas que se ven por acá y que creo que justamente se puede decir que tienen influencia, además de ciertas cuestiones políticas que se logran, como todo lo relacionado con los pañuelos verdes, que también influyen en que básicamente nazca menos gente. Ahora, como dije en un principio, el primer ministro dice tener identificado el problema y también dice estar realizando medidas para cambiar esa tendencia. Medidas que, en principio, al menos por el momento, no están teniendo mucho cambio, no están generando muchos resultados. Se están dando ayudas económicas a parejas para que tengan hijos, o también se dan viviendas gratuitas en ciertas zonas no urbanizadas, en algunos casos. Ahora, una pregunta que puede surgir es ¿para quién es preocupante realmente esta situación? Y quién, por otro lado, puede estar sacando algún beneficio, porque como sabemos hay ciertos organismos que han estado desde hace décadas buscando este tipo de reducciones en la cantidad de gente, y entonces surge la idea de que esto puede ser algo en lo que se da la famosa secuencia problema, reacción, solución. ¿En dónde aparecería esta secuencia? Bueno, en la idea de que, por ejemplo, algunos piensan que sí o sí se van a tener que dejar entrar personas de otros lugares masivamente para que empiecen a vivir en su territorio, y eso puede significar la pérdida de esa cultura, o algo así como esta influencia globalista que tal vez podemos ver en nuestro sector social. Otros creen que para solucionar esta cuestión disfuncional en la economía, en la que hacen falta jóvenes que sostengan a los más grandes, una solución podría ser una masiva automatización en un montón de trabajos que directamente contribuya a cambiar el modelo económico. Algo como lo que se propone desde ciertos organismos internacionalistas, foros económicos y demás. Hay quienes también piensan que esto podría llevar a algunas cuestiones biológicas para criar niños distintas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Ustedes seguramente habrán escuchado que hay algunas empresas que andan haciendo investigaciones para ver hasta qué punto se puede hacer nacer personas en vientres más artificiales, digamos. Y también a algunos les entra la duda de si justamente por este tipo de situaciones no es que también entra en juego el tema del metaverso, poner a la gente a entretenerse con otras cosas y en el mientras tanto cambiar por completo la economía para terminar haciendo funcional a estos modelos que dentro de un tiempo podrían básicamente colapsar. Cuando digo dentro de un tiempo también hay que tener en cuenta que no va a ser una cosa de la noche a la mañana, pero que puede generar cambios. Algunos estudios afirman que para fin de siglo este país podría tener más o menos 53 millones de habitantes si sigue con estas tendencias que tiene actualmente. Bien, todo esto, en parte, la conclusión es más o menos la última parte que acabo de decir, pero sí que pienso que la situación que está viviendo el país en cuestión del que hablé no es muy distinta a la situación de muchos otros países, con la diferencia de que tal vez allí lo tienen de un modo más extremo, pero no es muy diferente, y esto también sirve para que algunas personas entiendan. Yo por lo general esto noto que no lo entienden los que van por el lado liberal, que debilitar a un país hoy por hoy ya no es tanto invadirlo de las maneras típicas, sino que es cambiar este tipo de dinámicas, porque obviamente un país que no tiene la suficiente población, sobre todo la suficiente población joven, se va debilitando. Por eso es que en cierta manera yo suelo defender la soberanía y ese tipo de cosas.
Así que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video. Voy a dejar algunas fuentes que consulté en la caja en la descripción del video. Así que pueden dejar lo que piensan. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.